Muy bien, buenas noches hermanos. Vamos a compartir la porción que nos corresponde a este miércoles, así que los invito a que busquen en 1 Juan capítulo 5. Vamos a considerar 5 versículos en esta noche. Primera Juan 5:1, ¿sí? Están todos, busquen ahí en sus Biblias. Primera Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice la Escritura así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta ahí nomás. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a tratar de explicar estos textos. Y bueno, básicamente ustedes van a ver que en estos textos hay 4 temas que se mencionan, ¿sí? Para tratar de hablar sobre de qué está hablando el apóstol Juan en esto. Va a hablar de la fe, porque dice en el versículo 1, todo aquel que cree. Va a hablar del amor, porque dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Va a hablar de la obediencia, dice el versículo 3, guardamos sus mandamientos, obediencia. Y finalmente va a hablar, versículos 4 y 5, de la victoria. Así que esos van a ser los temas que vamos a considerar en esta noche, en estos pasajes. Empecemos viendo el tema de la fe. Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de nuevo. Y aquí habla de la fe, ¿sí? Creer es tener fe. Es la misma palabra, creer y tener fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es creer? Bueno, los antiguos puritanos decían que la fe tenía 3 características. ¿Sí? Los puritanos eran los mejores para definir las cuestiones, las palabras bíblicas. Dicen que la fe, ellos tenían 3 características. Primero, que la fe verdadera es una fe que tiene conocimiento. En algo hay que creer. No existe la fe ciega, la fe del salto al vacío. Vieron que la gente dice, bueno, en algo hay que creer. Bueno, la fe del cristiano es una fe que tiene un conocimiento. En algo creemos, pero está definido. ¿En qué dice el apóstol Juan que creía? Acá. ¿En qué creía? Que en Jesucristo. Nosotros creemos en Jesucristo. No es que tenemos una fe que abarca un montón de cosas. Creemos en esto. Nuestra fe está expuesta en Jesucristo y en su obra. Creemos en la cruz, creemos que Él murió, creemos que Él resucitó, creemos que Él nos salva. Nuestra fe está puesta y tiene un conocimiento específico. Primer punto, la fe tiene un conocimiento. Es algo específico, no es un salto al vacío. Segundo, la fe tiene certeza, es decir, la fe, nosotros lo que creemos, asumimos que es cierto, que es verdad, no creemos en un mito, no creemos en algo, bueno, esto es verdad un tiempo y después, bueno, nosotros tenemos la certeza, nuestra fe se basa en cosas que son ciertas. No importa si el mundo no las quiere creer, no importa si hay personas que descalifican la Biblia, lo que la Biblia dice es verdad. Así que en lo que tenemos puesto nuestra fe, que es Jesucristo, nosotros con total seguridad decimos es verdad. Cristo existió, Cristo vivió, Cristo murió y Cristo resucitó. Y eso confiamos que es verdad. Pero el tercer elemento de la fe, que es el más importante, es la convicción o la confianza. Y eso se trata, porque eso ya tiene que ver con el alma, cuando la persona descansa en lo que cree. Porque hay muchas personas que van a las iglesias, conocen de Jesucristo,
Saben que es verdad, pero no confían. ¿Entienden? No descansa, su alma no descansa en lo que cree, en lo que dice creer, en lo que dice tener confianza. Bueno, la fe finalmente, para que sea fe verdadera, fe que salva, es la fe que se apoya totalmente en Jesucristo. Por fe abrazamos a Jesucristo y nos confiamos completamente en Él. Entonces, la fe que encontramos en la Biblia, la fe que está hablando el apóstol Juan acá, tiene conocimiento, tiene certeza y tiene convicción. Descansamos completamente en eso, ¿sí? Ahora, fíjense que lo llamativo que es lo que dice el apóstol Juan, que dice que la fe, todo aquel que cree, ¿en qué tiempo verbal está? Presente. Bien, no alcanzaron a terminar, que yo ya me adelanté. La fe, creer está en presente, porque la fe verdadera no es una fe del pasado. Yo creí cuando hice la oración, yo creí cuando no. El que tiene fe de salvación está constantemente creyendo. Por eso, a veces hay ciertas expresiones que uno usa, una decisión de fe o una oración de fe. Son expresiones que no son bíblicas, pueden sonar muy bonitos, pero el verdadero cristiano tiene una fe presente, está creyendo continuamente, porque de eso habla la Escritura. Todo aquel que cree, dice el apóstol Juan, ahora es un verdadero creyente, es un verdadero persona que ha nacido de nuevo. Y esto es tan importante que la fe del verdadero cristiano se trata de que siempre está ejerciendo fe en Jesucristo. No se trata de algo del pasado, que siempre que encontramos la fe referida a la salvación, casi siempre está en tiempo presente. A ver, ¿quién es capaz, quién cita Juan 3:16? Vamos, Daniel. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, lo ha dicho bien, porque la mayoría decimos para que todo aquel que en él crea, y no es así, para que todo aquel que en él cree, presente, tenga vida eterna. Y podríamos citar varios textos, muchísimos textos, pero voy a mencionar dos. Por ejemplo, Juan 3:36, ahí sí nos apoyamos con el proyector para ir un poquito más rápido. Dice, el que cree, tiempo presente, en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree, ¿sí?, tiene vida eterna. Por citar otro, Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree, no es que creyó, todo aquel que está creyendo en Cristo tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, la fe, después hay muchísimos textos que podríamos citar, pero la fe es algo del tiempo presente. Por eso esto se ha dicho muchas veces y vale la pena recordarlo. Cuando el apóstol Pablo está escribiéndole a los corintios y él tiene duda de que si hay algunos corintios que sean verdaderos cristianos, porque él tiene duda de que hubieran en Corintios personas que se decían ser cristianas y no lo fueran, como él tiene dudas, no dice, bueno, examinen la oración de fe que hicieron. Examinen si hicieron una oración en el pasado, examinen el momento de su conversión. ¿Qué dice? Examinen si estáis en la fe. Así dice el apóstol Pablo a los corintios. 2 Corintios 13:5, Pablo les dice a esos que estaban dudando, les dice, 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si están ahora creyendo. Probaos a vosotros mismos, ¿sí? Lo importante que es entonces no recurrir, yo hice la oración en el pasado. No, estoy creyendo ahora, estoy en este preciso momento ejerciendo fe en el Señor Jesucristo. Siempre la Biblia habla de que el cristiano está constantemente creyendo en Cristo. Su fe puede subir o bajar, es verdad, pero la fe en Cristo es permanente. Otro aspecto de la fe, y este es muy importante, volviendo a 1 Juan, es que, como dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y acá lo voy a leer tal cual porque esto es importante.
La fe es el primer resultado de haber nacido de nuevo. Escuchen bien, la fe es el primer resultado de haber nacido de nuevo y es la marca interna de una persona que ha nacido de nuevo. Juan podemos parafrasear el texto así. Si una persona tiene verdadera fe, es porque ha nacido de nuevo. ¿Sí? Y la mayoría de los teólogos, los buenos teólogos, están de acuerdo en esto, de que Dios primeramente obra en el corazón de la persona e inmediatamente la persona está capacitada para creer. Entender esto nos ahorra un montón de dolores de cabeza respecto de la salvación. Repito, Dios obra en nuestro corazón con su Espíritu Santo y inmediatamente nos capacita para tener fe verdadera. Esto es fácil de entender porque imagínense una persona que está allí muerta y la única forma que pueda, hagamos de ejemplo que está el Señor Jesucristo ahí, la única forma que tiene esa persona de poder salvarse es que pueda ver a Jesucristo. ¿Qué necesita para que pueda ver? ¿Cómo? Vida. En el momento que recibe la vida, está capacitada para poder ver a Cristo. Y eso es la salvación. Dios obra en nuestro corazón el nuevo nacimiento, que estaba hablando acá el apóstol Juan, y en el momento, es tan instantáneo eso, que en el momento que Dios obra en nuestro corazón la nueva vida, podemos creer, podemos tener fe en el Señor Jesucristo. Por eso, como yo les decía, esto nos ahorra un montón de problemas y de andar viendo, esta persona creyó o no creyó, da frutos, no da frutos. Evidentemente, cuando hay muchas dudas, lo que hay que ver es, y Dios todavía no ha obrado en su corazón. No le ha dado vida nueva para que realmente ejerza la fe que es de salvación. No se olviden que el apóstol Pablo comienza diciendo allí en Efesios 2, vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Y más adelante el apóstol Pablo habla de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero primeramente la persona recibe vida. Eso es importante entenderlo. Los mejores teólogos dicen que primeramente Dios obra, da vida y la persona puede creer. Inmediatamente cree, inmediatamente pone la fe en el Señor Jesucristo. Me encantaba lo que decía Calvino respecto del comentario de este texto. Lo voy a leer tal cual. ¿Sí? Dice, porque ninguno de nosotros puede llegar a Cristo por su propia fuerza. Y esto es lo que el apóstol Juan enseña en su evangelio cuando dice que los que creen en el nombre del unigénito no nacieron de sangre ni de carne. ¿Sí? Y Pablo dice que somos dotados con el espíritu Pablo dice que somos dotados no con el espíritu de este mundo, sino con el espíritu que es de Dios, para que podamos saber las cosas dadas a nosotros por Él. Y dice la última parte que me gustó mucho, es también otra razón porque nadie puede tener fe a menos de que sea nacido de Dios. Nadie puede tener fe a menos de que sea nacido de Dios. Entonces, algunas cosas respecto de la fe que dice Juan, ¿sí? La fe en un verdadero cristiano la está ejerciendo siempre. Es una persona que constantemente está creyendo en Jesucristo como su Salvador. Y la fe es el primer resultado de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Sin fe, la fe está ausente en una persona que no ha nacido de vuelta, ¿no? que no tiene vida. Sigue diciendo el apóstol en versículo 1, y todo aquel que ama al que engendró, es decir, todo aquel que ama al Padre, que el Padre es el que da vida, evidentemente dice, también tiene que amar a todos los hijos de Dios porque han sido engendrados por ese mismo Padre. Ya Juan empieza a hablar del amor y en el versículo 2 es muy claro y categórico respecto del amor. Vamos a decir algunas cosas. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Ese texto se puede leer
para darle el sentido que quiere darle Juan de la siguiente forma. En esto certificamos, damos evidencia verdadera que tenemos un genuino amor por los hermanos cuando existe antes de eso un verdadero amor por Dios. ¿Qué está primero? ¿El amor a los hermanos o el amor a Dios? El amor a Dios. Y me encantó lo que decía Juan en este aspecto, porque en otras partes de 1 Juan él lo pone al revés. Él hace saca el argumento pero al revés. Pero en este caso le interesa más ver esto, que primeramente el cristiano ama a su Dios para que luego pueda estar capacitado para amar a los hermanos. Y acá hay una relación muy pero muy linda. Mientras mejor, hermanos, sea la calidad de nosotros, la calidad de amor de nosotros hacia Dios, mejor va a ser la calidad de amor hacia los hermanos. Eso es una relación que siempre es muy importante tenerla. Pero otro detalle que también es muy importante verlo es este. Escuchen, que puede existir falta de amor hacia Dios, ¿sí? Y aún así ser personas muy interesadas por el prójimo. Puede existir falta de amor hacia Dios y aún así ser personas que damos mucho, que ofrendamos mucho, que nos interesamos mucho por las personas. ¿Se puede dar? Sí. ¿Quién lo dice? ¿Quién es el apóstol del amor? Juan, pero lo dice Pablo. Sí. Vieron que siempre se dice que Juan es el apóstol del amor y está bien, pero es raro porque el capítulo más extraordinario que se puede haber escrito sobre el amor, ¿quién lo escribió? Pablo. 1 Corintios 13. Nada supera esa porción sobre el amor, nada. Y fue escrito por el gran apóstol, con el duro apóstol Pablo. No era así. Pablo era una persona de un corazón muy, muy amoroso. Y en 1 Corintios 13, 3, dice Pablo lo que acabamos de decir, para que vean que Pablo es muy consciente del aspecto este. Dice, 1 Corintios 13:3, y lo lindo de Pablo es que él se pone como ejemplo, él no mira a nadie, dice si yo repartiese todos mis bienes, fuera una persona que ofrenda mucho, para dar de comer a los pobres, y si además entregase mi cuerpo y me sacrificara por los demás, para ser quemado, y uno dice, impresionante, nada como eso para mostrar el amor al prójimo, pero dice, y no tengo amor a Dios, me sirve un poquitito así. Así dice, no sirve nada. Por eso lo que está queriendo aquí el apóstol Pablo decir es que lo que uno tiene que examinar siempre y hacer que crezca en calidad es el amor a Dios, para que pueda haber un genuino amor a los hermanos. Por eso en otra parte el apóstol Pablo también dice que el amor sea sin fingimiento. Y eso es tremendo ese texto, porque que el amor sea sin fingimiento es algo que da escalofrío pensar que uno pueda tener esa actitud. Pero aquí el apóstol Juan nos anima a que amemos a Dios en primer lugar y evidentemente el fruto de una persona que ama a Dios con todo el corazón es que va a terminar manifestando verdadero amor a sus hermanos y que va a dar recompensa de parte de Dios. Hay otro texto, otra historia que me gusta mucho, que lo reflexionaba ayer. ¿Se acuerdan cuando el apóstol, cuando Pedro está allí conversando, que está a solas con el Señor después de que ha resucitado y están conversando, ellos dos solos, y el Señor Jesucristo le quiere dejar a Pedro una encomendación, le quiere dejar que cuide a las ovejas, ¿se acuerdan? Le cuida a las ovejas, pero antes de eso, ¿qué quiere certificar el Señor? Si Pedro lo amaba, ¿me amas, Pedro? Pedro empieza a examinarse, examina y siempre encuentra que sí, que lo ama. Por más que le costaba, sí Señor, te quiero, sí Señor, te quiero, sí Señor, te amo. Y una vez que el Señor Jesucristo certifica, si bien el Señor siempre sabe todas las cosas, que Pedro le amaba, ahí es cuando le dice, apacienta a mis ovejas, cuida a mi pueblo. Porque la mejor forma de cuidar y de amar a las personas es si amamos al Señor con todo nuestro corazón.
Ahora, si tuviéramos que pensar en alguien del Nuevo Testamento, ¿sí? Creo que lo mencionamos recién, pero si tuviéramos que pensar en alguien del Nuevo Testamento que amaba de sobremanera a las iglesias, que se jugaba por todo por sus hermanos, ¿quién es? Pablo. Y evidentemente también encontramos en Pablo que nadie supera a él en apariencia y seguramente en su amor a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Cómo el amor increíble de Pablo a su Señor lo relacionaba directamente con el amor que él tenía hacia su pueblo, hacia sus hermanos, hacia las iglesias. Y Pablo no era una persona que amaba de palabras, cuando él decía las cosas, las sentía en su corazón, ¿sí? Y hay muchas frases en las epístolas que habla de un amor por Pablo hacia las iglesias fuera de lo normal. Entonces tenemos la fe, el amor. Ojalá, yo puse acá, qué lindo es que cuando hay un amor genuino por los hermanos, que está basado en un amor hacia Dios primeramente, ¿sí? Ojalá que el Señor nos ayude en esto a cada uno a amar al Señor con mayor fuerza, con mayor sinceridad, y que van a ver, hermanos, cómo eso se traduce en un verdadero amor hacia los hermanos. Pasemos a la obediencia. Versículo 2. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora engancha con los mandamientos, con la obediencia, y empalma con la obediencia, Juan. Pues este es el amor a Dios, ¿sí? Que guardemos sus mandamientos, obediencia. Y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, Juan está diciendo, miren, el amor no se trata de sentimentalismo, el amor no se trata de palabrería, el amor que se profesa a Dios tiene que traducirse en frutos de obediencia. Guarden sus mandamientos, ¿sí? Creo que eso no habría, todo cristiano lo entiende, de la importancia de la obediencia. Todo verdadero cristiano entiende de la importancia de guardar los mandamientos del Señor. Pero yo quiero hacer referencia a lo que Juan dice cuando aclara, es una aclaración que hace Juan, y sus mandamientos no son gravosos. Eso fue lo que más me llamó la atención. Gravoso significa pesado, difícil de cumplir. Eso es gravoso, es algo que es complicado de cumplir. Ahora, ¿por qué Juan dice y sus mandamientos de Dios y hacer la voluntad de Dios no implica dificultad o no son gravosos, como dice? La realidad es, por otros textos de la Biblia, que hacer la voluntad del Señor sí es complicado. Seguir a Cristo sí es complicado. El apóstol Pablo decía, ¿quién miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hablaba de las debilidades que tenía en el cuerpo y cómo le costaba, en algunos aspectos, servir a su Señor cuando encontraba tanta tendencia hacia el pecado en su interior. Entonces, en eso que hay en el cristiano, que es una batalla interna, es complicado y es difícil, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué Juan dice acá, y guardemos que los mandamientos del Señor no son gravosos? Para entender eso, creo que lo que está queriendo decir Juan es lo siguiente, cuando dice que no son complicados de cumplir o no son gravosos. Lo que está queriendo Juan decir es que hacer la voluntad del Señor no es gravoso porque el mismo Señor nos acompaña y constantemente nos da fuerza para cumplirla. Es decir, si hay algo que el Señor tiene cuando nos convertimos, es que Él nos da su Espíritu, y su Espíritu es la presencia del Señor con nosotros, pero no como algo allí decorativo. La presencia del Señor en nuestro interior es para darnos fuerza y para tener la capacidad de vivir la vida cristiana en su totalidad. Entonces, cuando Juan dice, miren, la vida cristiana no es gravosa, él está pensando en que el Señor está con nosotros. Y si bien es difícil cumplir los mandamientos del Señor, también hay que aceptar de que el Señor está con nosotros para darnos fuerzas. Por eso hay un montón de textos que hablan de que el Señor está, de que el Señor nos fortalece, de que el Señor nos permite por su Espíritu vencer. Entonces, lo primero que reflexionaba es que tenemos que aceptar esto. Cuando estemos en medio de pruebas o cuando tengamos que hacer algo que el Señor nos pida, que sabemos que es complicado, sabemos que nos cuesta, hay que entender esto. El Señor está
conmigo. Como recién atrás un hermano me dijo, citó Josué 1:9, el Señor está conmigo. ¿Se acuerdan que la tarea que tenía que hacer Josué era muy, muy difícil de conquistar? Pero él se fortalecía diciendo, el Señor está conmigo. Entonces, lo mismo nos ocurre a nosotros. No son gravosos porque Él nos ayuda. Pero hay otra razón por la cual no son gravosos. Y es esta, porque tenemos motivos suficientes, ¿sí? Porque hay motivos de agradecimiento suficientes para cumplirlos. Es cierto que seguir al Señor implica un esfuerzo y es difícil, pero ¿hay motivos para hacerlo? ¿Hay motivos para pagar el costo? Sí. Entonces Juan dice, hay motivos suficientes para pagar el costo y obedecer al Señor. Y cuando uno, hermanos, cuando uno encara la vida con gratitud, sea lo que está viviendo, es más llevadero, ¿o no? Y cuando uno encara la vida cristiana con pura queja, es más complicado, ¿o no? Aparte de la prueba y aparte de tener que obedecer, le agregamos la queja nuestra, bueno, se hace una cuesta arriba impresionante. Pero cuando nuestra mente se concentra en la gratitud que debemos al Señor, en lo que Él nos ha hecho por nosotros, en lo que Él ya ha hecho por nosotros y que nunca perderemos, cuando vemos eso, obedecer al Señor no es gravoso. Podemos llevar el yugo, ¿se acuerdan cómo dijo el Señor Jesucristo? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se nos cumple eso cuando realmente nos manejamos con esa preciosa actitud. Algunos textos tenía, pero vamos a dejarlos ahí. Por último, vamos a el 4 y el 5. Dice, ahora empalma Juan para hablar de la victoria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sí? Algunos acá piensan de que todo lo que es nacido de Dios puede estar hablando de un cristiano, de la persona que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y otros dicen que puede que esté hablando de los dones, porque dice que todo lo que es nacido de Dios, como que si fuera algo, todo lo que Dios nos ha dado, haciendo referencia a la fe, eso nos ayuda a vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjense que acá Juan, de vuelta, se lo conoce como el apóstol del amor, entabla un tema que es el de vencer. Y evidentemente cuando se habla de vencer, tiene que ver con lucha, con batalla, con sufrimiento, con agonía, y que no todo es amor, ¿sí? Y dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La palabra mundo en la Biblia tiene al menos 7 usos diferentes. ¿Está claro? La palabra mundo, cuando uno la encuentra en la Biblia, puede que se referencie a por lo menos 7 cosas. En muy pocos casos se refiere a la humanidad completa, ¿sí? A cada ser individual. En la mayoría de los casos siempre está hablando como mundo, como el sistema o como lo que está organizado, como el sistema que está organizado que está contra Dios, por así decirlo, enemigo de Dios, lo que es enemigo completamente de Dios. Juan habla acá del mundo como todo aquello que se opone con gran insistencia a Dios. Por eso está acá hablando Juan de vencer al mundo, de vencer al mundo. Juan está hablando de vencer al mundo, porque evidentemente el mundo es el que se opone a Dios. Y todo lo que hay en el mundo son cosas que se oponen tremendamente a Dios. Los deseos de la carne se oponen a un Dios santo, los deseos de los ojos van contra los deseos de Dios, la vanagloria de la vida va contra el único Dios que debe recibir la gloria. Toda la moda que este mundo impone es contra Dios.
es enemigo de Dios. Y nosotros, por ser hijos de Dios, estamos contra eso. Miren, en algunos círculos cristianos, evangélicos como quieran llamarle, pareciera ser de que quisieran ser amigos del mundo, ser exitosos en el mundo, parecerse al mundo, dejar entrar el mundo en la iglesia para que seamos más modernos. Todo lo que hay en el mundo es enemigo de Dios. Y el que ama a Dios, el que ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso hay que tenerlo claro, hermanos. Nosotros amamos a las personas que están en el mundo y que no son de Cristo, pero lo que hay en el mundo odia a Dios, está en contra de Dios, y eso no va a cambiar hasta que venga Cristo y arregle las cuentas. Y dice el apóstol Juan que el cristiano tiene la capacidad de vencer al sistema por causa de su fe, la victoria que ha vencido al mundo. Ojalá que podamos entender esto respecto del mundo, podamos entender respecto de la victoria, que el cristiano, es una paradoja muy grande lo que Juan plantea, porque nos invita a una batalla y a una guerra que ya está ganada, ¿sí? Es una paradoja, pero tenemos que pelear algo que ya está ganado. Y eso siempre para mí es una paradoja, ¿sí? Pelea es como vamos a jugar un partido que ya está ganado, pero hay que jugarlo, ¿sí? Y bueno, en la vida cristiana hay que pelear cada día una victoria que Cristo ya ganó en la cruz, ¿sí? Así que ojalá que estos 4 puntos nos sirvan para reflexionar. ¿Se acuerdan? Primero era la fe, esa fe gloriosa que nos permite ver a Cristo. El amor, ¿sí? El amor que siempre se va a manifestar primeramente amor a Dios, luego termina siendo amor hacia los hermanos. La obediencia que tiene que ser de corazón, la obediencia que es tan importante manifestar, ¿sí? La obediencia hacia el Señor. Y finalmente la victoria, siempre de victoria en victoria. Y la victoria es contra el mundo, es contra el mundo. Y acuérdense que todavía el mundo, en cierto sentido, habita en nosotros, la vieja naturaleza, y es una lucha contra nosotros mismos, ¿sí? Amén.